Pues vamos a pasar a la siguiente conferencia invitada que va a cerrar esta sesión. Va a correr a cargo de Carlos García Izquierdo, que creo que lo conocemos todos muy bien. Es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha desarrollado y desarrolla su ingente actividad profesional en el CEBAS de Murcia. Él nos va a hablar ahora sobre el futuro de la ciencia del suelo. Ahí es nada. Cuando tú quieras. Carlos, encantada de saludarte. Muchas gracias, Irene. Igualmente, encantada de saludarte a ti y a todos los que se han conectado a esta sesión. Yo, en primer lugar, quería agradecer a los coordinadores de todo este evento, a Fuensanta en concreto, que me llamó en primer lugar por teléfono para invitarme hace ya algún tiempo, porque esto se ha ido posponiendo y posponiendo, pero al final se ha podido hacer de una forma que a lo mejor no es la más deseable, pero que desde luego bajo mi punto de vista, y siento no haber estado conectado más tiempo porque desde luego me ha sido imposible seguirlo como me hubiera gustado, pero cada vez que me he conectado había cantidad de gente siguiendo y creo que ha sido un logro por parte de los, como yo digo, de los organizadores de este evento y por parte de la Sociedad de la Ciencia del Suelo, de Jorge Matáis, que lógicamente ha hecho una labor increíble en todo esto. Yo les estoy agradecido por invitarme a estar con vosotros en esta última charla que se va a dar en el Congreso. Felicitaros, como he dicho, por el éxito del Congreso. Y bueno, quería aprovechar también la ocasión para felicitar a Ana, que acaba de hablar. Contactaré con ella para algunas cosas. Yo voy a intentar generar información dentro de lo que cabe en torno al futuro, como ha dicho Irene, la ciencia del suelo, pero dentro de una visión, desde mi punto de vista, más personalista en el sentido como investigador. Ver qué es lo que nos está ofreciendo ahora mismo Europa, a los que estamos metidos dentro de la ciencia del suelo, qué posibilidades son las que tenemos, porque desde luego yo voy a intentar poner de manifiesto que después de muchísimos años de pelear en demasiados foros para que el suelo se le oiga, y nunca mejor dicho, es ahora cuando Europa verdaderamente está teniendo interés en el asunto. Estoy de acuerdo con lo que ha comentado Ana en muchas de las cosas que ha dicho, de que efectivamente las cosas pueden cambiar, van a mejor, etcétera. Ojalá sea verdad, a mí me encanta su entusiasmo y creo que hay que compartirlo, pero son temas difíciles y eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a la ciencia del suelo. Pero a pesar de ello, estoy convencido que es ahora cuando se abren oportunidades para todos aquellos que nos dedicamos a la ciencia del suelo y sobre todo para la gente joven. Creo que deberíamos de hacer un esfuerzo para que los investigadores jóvenes vean en la ciencia del suelo un verdadero futuro de estudio, que se pueden hacer cosas verdaderamente interesantes a todos los niveles, desde estudios a nivel laboratorio, que abarcan dentro de lo que se conoce como investigación no aplicada, hasta nivel de campo, que es importantísimo y fundamental para demostrar todo lo que los procesos que se ven en el laboratorio luego hay que llevarlos a cabo como hay que llevarlos. Entonces, si me permitís, yo voy a compartir pantalla. Algunas de las cosas voy a intentar pasarlas bastante, digamos, de una forma bastante ligera, porque no quiero coincidir en demasiadas cosas con algunas de las que ha comentado ya Ana. Creo que tenemos la suerte de compaginar algunas de las cosas con el mismo criterio y entonces pues lo pasaré. Yo quería poner una frase, como he puesto ahí inicialmente, de que hace una defensa del suelo como núcleo de una futura sostenibilidad. Creo que la ventaja que tenemos en los que hacemos ciencia del suelo ahora mismo es que tanto que se habla de sostenibilidad, un término el cual hace años que se usaba muchísimo y se denostó por usarlo algunas veces de mala forma, ahora vuelve a tener sentido y es que es totalmente lógico. Tenemos que ser sostenibles en nuestra forma de actuación y esa sostenibilidad pasa por considerar al suelo como núcleo precisamente de sus formas de actuación. Entonces, desde ese punto de vista me gustaría dejar claro
que en la defensa que debemos de hacer sobre el suelo, en esto supongo que todos estamos de acuerdo, precisamente el suelo, que ha sido uno de los olvidados de nuestros recursos naturales, si hubiéramos hablado del aire, del agua, de los parámetros que caracterizan la calidad de esos dos recursos naturales, que nadie tiene duda en qué factores o qué parámetros los caracteriza, no es igual que en el suelo. El suelo ha sido muy olvidado durante muchos años. En ese sentido, se ha olvidado fundamentalmente que el suelo es un sistema vivo, que estamos hablando de un ente vivo. Quizá muchos de los investigadores también hemos tenido parte de culpa que no hemos sabido transmitir claramente que el suelo es un sistema vivo, que tiene vida como tal, que alberga vida dentro de las poblaciones microbianas, como ahora veremos, que esas poblaciones microbianas respiran, muestran distintos procesos dentro de su ciclo de vida e incluso que pueden llegar a morir, porque el suelo es un sistema que tiene una resiliencia alta en la mayoría de las ocasiones, pero no se le puede estar maltratando de forma continuada, porque al final dejará de tener sentido como calidad y salud, que es lo que necesita un suelo, poder hacer las funciones para las que está destinado. Dicho de esa forma, sería lógico pensar en la conservación y protección de nuestro suelo como algo obligatorio y además ligado, como también ha comentado Ana en una de sus frases, con la vida saludable. Si nosotros protegemos el suelo, estaremos apostando por una vida saludable dentro del planeta. Eso creo que todos estamos de acuerdo, incluso en la estrategia para la protección del suelo que el Parlamento, como también se ha comentado hace muy poquitos días, ha indicado que hay que poner en marcha la protección del suelo, primero por todo lo que conocemos, en segundo lugar porque el Parlamento ha visto claramente dónde están las lacras en torno a la ciencia del suelo. No es que las ha visto, es que las sabemos todos y lo que ha puesto es ponerlas blanco sobre negro y dejarlo de manifiesto. Ahí los investigadores de la ciencia del suelo hemos generado conocimiento durante muchos años, eso se ha visto claramente en estos 2 días. La cantidad de grupos de investigación, de investigadores que habéis participado y que habéis dejado claro mucho del conocimiento que se tiene en bastantes de los argumentos para defender todo lo que es dentro del argumento de estrategia para la protección del suelo, el por qué tenemos que defenderlo. Es cierto que es muy complejo el suelo, yo he puesto ahí 4 pilares, calidad y salud por un lado, restauración, degradación y biodiversidad, a cuál más complejo, y ahora también lo dejaré de manifiesto a lo largo de la charla, pero esa complejidad no nos tiene que mermar en absoluto la capacidad de generar conocimiento, porque es necesario para defender precisamente esa conservación del suelo. La estrategia que ha puesto de manifiesto el Parlamento Europeo entre la protección del suelo establece una serie de considerandos amplísima inicialmente, pero yo simplemente destaco aquí, a modo de ejemplo, que ya consideran el suelo como un ecosistema esencial, complejo, multifuncional y vivo, algo que todos hemos defendido durante muchos años. Detecta que es muy frágil, también lo sabemos, desde luego. Es un recurso muy frágil y además finito, por lo menos a una escala de tiempo humano. Indica que el 25% de la biodiversidad mundial se alberga en ese suelo, lo cual quiere decir que ahí está una de las claves por las cuales tenemos que conservarlo y defenderlo. Y hace una consideración también en torno a que los suelos, por desgracia, siguen degradándose. Existen políticas, unas mejores, otras no tan mejores, unas que se ponen en marcha, otras que les cuesta mucho más ponerlas en marcha. Existe cantidad de países en Europa, somos una Europa de 27, eso conlleva a Unión Europea, conlleva muchos problemas, todos no funcionamos al mismo nivel y eso, pues, como digo, no es fácil de solucionar, pero por desgracia los suelos siguen degradándose y eso es lo que mantiene activo la esperanza de que todas las estrategias sean bienvenidas y se lleven a cabo con clara insistencia por parte de todos. Se habla también aquí de que ahora es que hay un argumento económico y es cierto. Desde luego, yo he puesto aquí unas cifras que las he sacado de información. No me creo mucho las cifras económicas, sinceramente, pero sí que es cierto que hoy día se puede valorar en euros lo que otras veces no hemos sabido valorar desde el punto de vista medioambiental. Siempre hemos dicho que si las acciones que se provocan desde el suelo tuviese un dinero acompasado a esas acciones, quizá mejoraría
la forma de interpretación por parte de las administraciones. Es el momento de ello, es el momento. Reciclar residuos en el suelo es algo que hoy día lo hacemos con cierta garantía de éxito si los tratamos en condiciones y con la calidad adecuada, y no es ni más ni menos que entrar dentro de una economía circular pura y dura, que lo hemos hecho algunos durante muchos años y ahora se llama así, economía circular, y da una opción de dinero dentro de esa materia. La fijación de nitrógeno por vía biológica, la recuperación de suelos degradados, contaminados, etcétera, o incluso el control de pesticidas por parte de lo que se llaman biocontrol ahora mismo. El caso es que hay muchas de las opciones donde los microorganismos se pueden poner a trabajar para colaborar en estas acciones y que conlleva un dinero, un beneficio económico. Y eso ya es algo interesante. Y desde luego en ese aspecto no quería dejar pasar, porque yo voy a hablar algo de lo que es el futuro conforme yo lo veo, de la ciencia del suelo y de los que nos dedicamos a la ciencia del suelo. Ahora mismo una gran parte de ese futuro pasa por la agricultura, está clarísimo. La agricultura mira al futuro y mira al suelo. Hay un crecimiento económico tremendo que va a haber. Hablamos de 9.000, 10.000 millones en el 2050. Hay una limitación de los recursos naturales y en ellos se incluye el suelo, el agua, etc. Y hay una necesidad de generar alimentos saludables, pero sin incidir negativamente en nuestros recursos. Eso se llama sostenibilidad. Y ese desafío futuro, aumentar la demanda, pero producir más con menos, no fastidiar lo que hay, adaptarnos al cambio climático. La agricultura, como ahora matizaré en algún momento, tiene que adaptarse al cambio climático y no solamente adaptarse, sino que contribuir a la mitigación de los problemas del cambio climático. Y hay que gestionar residuos de manera adecuada, esa economía circular de la que hablábamos. Todo eso pasa por lo que yo llamo agricultura inteligente. Hay que ir hacia una agricultura inteligente que conlleve implícita la sostenibilidad, y ahí el suelo tiene muchísimo que decir. Muchísimo que decir. Una parte importante de la ciencia del suelo del futuro pasará por prestar atención al suelo en la agricultura. Algo que no es nada sencillo, sumamente complicado. El suelo ya lo es, una matriz súper compleja. Bueno, pues en agricultura aún más. ¿Dónde está parte de la clave? Para mí, desde luego, en generar conocimiento. Soy investigador, trabajo en investigación, llevo años trabajando en investigación. Creo que lo que se genera a partir de la investigación, los conocimientos que se generan son claves para que todo esto se desatasque de alguna forma y consigamos, además de por nuestro empeño personal como grupo o como sociedad, pues hacer ver a las administraciones que es necesario estos problemas de conservación del suelo, de todas las estrategias que se están arbitrando, como comentaba Ana, son más que necesarias. Mirar al suelo en ese sentido. La ciencia por eso juega un papel tremendo en dar los conocimientos para todo ello, proponer estrategias. No basta con decir las cosas están mal y están mal por esto, sino que además de eso tenemos que proponer estrategias para decir cómo se pueden solventar ese tipo de situaciones generando una gestión verdaderamente sostenible frente a todo lo que nos rodea. Una agricultura a veces malentendida, un cambio climático que está encima de nosotros, otro tipo de alternativas que fastidian parte de la funcionalidad de los propios suelos. Todo eso tenemos que ser capaces de proponer estrategias. Mantener los servicios ecosistémicos, esto se habla ahora muchísimo, pero fundamentalmente la capacidad que tienen los suelos para capturar carbono, hemos de ponerlo en valor, sobre todo frente al cambio climático, y eso lo sabemos hacer. Y por supuesto, como he comentado ya, la agricultura sostenible y el clima yendo hacia esa teórica agricultura, llamemos inteligente. No está actualizado este tipo estos datos, pero simplemente para que veáis cómo se ha movido todo lo que conlleva lo que se ha hecho a nivel de la calidad de suelos, por ejemplo, en los últimos años. Bueno, en los últimos años, está puesto de 1920, pero es en los últimos años cuando se ha generado muchísima información, una búsqueda en la Easy Web of Science pone de manifiesto 70 y tantos mil papers y no está actualizada, como digo, en donde se pone de manifiesto que a pesar de la complejidad de la materia suelo, hay muchísimos grupos buenos trabajando en este tema y aportando información, que es lo que necesitamos, y muchos grupos de investigación españoles. Los españoles,
cuando se habla de apostar en investigación, a veces deberíamos de mirar dónde podríamos ser líderes a nivel internacional. Y uno de los aspectos donde podemos ser líderes y estamos muy bien considerados es en ciencia del suelo. Y no debemos de abandonar ese tipo de criterio y de mensaje, sobre todo por las generaciones que vienen detrás. Eso no quita para que haya una complejidad. Yo soy una persona que he trabajado bastante en la parte bio del suelo. Me gusta la parte bio del suelo, traté de entenderla empezando por la parte de la enzimología hace ya muchos años, pero comprendo que cuando a veces me han criticado, y con toda la razón del mundo, que me olvido que hay una parte mineral del suelo, me molesta porque es cierto. Es cierto que hay una parte mineral del suelo y que cada vez tiene más importancia, y que cuando yo veo poblaciones microbianas, si no tienen un hábitat ideal donde protegerse, donde sostener su funcionalidad, como es esos coloides minerales, esa fracción mineral del suelo, no haríamos nada. Entonces, ahí es donde empieza esa gran complicación que tiene el suelo. Estudiar los coloides minerales, los orgánicos, la diversidad, la funcionalidad, actividad, los ciclos del carbono. Todo pasa por tener, parte de eso genera un desafío ambiental que hay que hacerle frente y tenemos que intentar resolver esa complejidad de la mejor manera posible, y un desafío agronómico, como he dicho, van unidos. Pero pasa también por un gran desafío metodológico, ahora lo pondré de manifiesto. Una de las pegas que tenemos, y alguien lo ha comentado antes en el chat con una pregunta a Ana, qué triste es que tengamos que estar manejando muestras en un único laboratorio porque no seamos capaces de organizarnos de manera lo más sensata posible para coordinarnos simplemente en metodologías a nivel del ámbito de suelo. Pues es así, y eso todavía genera más complejidad aún de la que existe. Las amenazas las sabéis todos, no creo que me tenga que detener mucho en el cambio climático, lo que origina sobre el carbono orgánico de suelos, algo que se conoce muy bien, la pérdida de materia orgánica. Unos factores son de tipo ambiental, otros antrópicos. La mayoría de los ambientales también están generados por el hombre, también, pero acaban en procesos como erosión, degradación, etcétera. Y todo eso va en detrimento de la conservación de nuestros suelos, nos obliga a recuperarlos con el coste que eso supone y nos incita a proteger precisamente la biodiversidad que existe en el suelo. Son las dos partes que he comentado, la de medio ambiente y la de agronomía, pero al final ambas dos acaban dentro de un ámbito que se llama sostenibilidad. Tenemos que movernos en el ámbito de sostenibilidad. Yo puedo intentar mejorar o incrementar el carbono orgánico de los suelos porque sé que es básico para que el suelo tenga una funcionalidad apropiada para lo que se le pide y genere unos servicios ecosistémicos adecuados, y no puedo meter el carbono que yo quiera por el hecho de incrementar carbono en el suelo. No puede ser. Tengo que meter en el suelo todo lo que tenga una calidad suficiente para que pueda cumplir su misión. El suelo no es un vertedero. No se puede meter todo que porque tenga carbono ya es bueno para el suelo. Y además de carbono, ¿qué es lo que tiene? Tenemos que tener claro ese tipo de servicios al medio ambiente que se genera a través del suelo y que pasa por esa sostenibilidad. Y la agronomía, exactamente igual. Producir alimentos de manera sostenible va a ser una obligación. Y ahí, por supuesto, el suelo tiene muchísimo que decir. Va a tener la necesidad de adaptarse el suelo y sus funciones al clima, la necesidad de mitigarlo, como comentaba inicialmente, y la obligación de conservar la biodiversidad de ese suelo. La biodiversidad ahora la matizaré un poquitín más porque es un término de los que vamos a tener que estar habituándonos constantemente. ¿Y cómo se va consiguiendo eso? Bueno, pues nosotros somos muy dados a los grupos de investigación, a veces muy pequeños, a veces no tan pequeños. Trabajamos muy por libre en este país. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, que somos un país que trabajamos muy bien, pero nos cuesta muchísimo unir esfuerzos, y yo creo que eso Europa nos va a obligar a cambiarnos. Y además tenemos que cambiarlo. Tenemos que aprender a convivir con otros grupos de investigación, tenemos que aprender a compartir y aprender a dar y a obtener, que es lo que debemos de hacer en investigación. Todo eso pasa por meter figuras nuevas en este ámbito. Aquí os pongo el ejemplo de una, de la plataforma Soil Bio, del CSIC,
una plataforma científico-tecnológica donde su lema es que el suelo como sistema biológico productivo para una agricultura sostenible. Bueno, pues se alinea con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la FAO y indiscutiblemente genera información por parte de unos grupos que se están uniendo, que nos estamos uniendo para que obtengamos un mayor beneficio siendo un grupo mucho mayor que no yendo de una forma mucho más liberada y a veces más cómoda, no vamos a engañar, más cómoda. Pero eso pasa con todo lo que se va a construir en Europa. Europa nos está diciendo que hacemos buena investigación, que estamos muy bien, pero que nos adaptemos a unas nuevas opciones. Y Ana lo ha puesto de manifiesto. Desde luego, lo de los objetivos de desarrollo sostenible de la FAO ya lo indican, y ahí hay algunos donde el suelo tiene una preponderancia clave y no podemos actuar en solitario frente a esa preponderancia. Igual que la EJP Soil, que es un nuevo argumento, el Open Joint Programming, que ahora lo pondré también de manifiesto, o lo que se va a generar en torno a la misión, una de las misiones, la salud del suelo y alimento. Un aspecto clave dentro de esta nueva estrategia que Europa quiere implicar a todos los que trabajamos en el suelo, y por suerte para nosotros ha llegado el momento de que tomemos protagonismo ahí. Dentro del Horizonte Europa, también lo ha comentado Ana, bueno, pues yo simplemente decir que aunque haya sido sea de pasada, los Living Lab y los Lighthouse serán instrumentos a los que nos tenemos que habituar. Nos tenemos que habituar. Y pasa porque construyamos, como en los Living Lab, objetivos donde los investigadores estemos con otro tipo de actores que, en teoría, parece que no tenemos nada que ver, pero no es así. Tenemos que coordinarnos entre diversos actores para sacar provecho a todo lo que concierne a la sostenibilidad del suelo. Y con los Lighthouse igual, porque antes también se ha hecho una pregunta en torno a la ciencia ciudadana. No creo que muchos de estos argumentos se puedan hacer sin estar la ciencia ciudadana por medio. Sí o sí va a tener que intervenir. La estrategia que marca, bueno, pues lo ha comentado Ana en su charla, el 75% de los suelos tienen que ser saludables en 2030. Vamos a ver qué se entiende de verdad por suelo saludable, vamos a poner números a lo que es la calidad y salud de un suelo, porque es obligatorio, y luego vamos a controlar si efectivamente los países hacemos las cosas bien o no hacemos las cosas bien. Si todo eso lo cumplimos, posiblemente estemos, si no en el 75, aunque estemos más bajos, seremos capaces de conseguir bastante argumento favorable para apostar por todas estas estrategias. La otra que os comentaba era la EJP Soil. Esta se está desarrollando en 24 países en concreto en Europa. No es abierta, hay unas instituciones que están dentro de ella. En España está CSIC y NIA, ahora ya solo CSIC, porque como sabéis NIA desde el 1 de abril ha pasado a pertenecer al CSIC. Es una herramienta que yo la estoy viendo muy favorable. Me impliqué directamente en ello y al principio no soy de los que cree demasiado en algunas de las cosas, pero este tipo de herramientas pone en marcha proyectos de investigación, no a gran escala, a pequeña escala, pero pone en marcha proyectos de investigación a nivel interno, pone en marcha la aplicación de todo eso para poder acudir a normativas con los datos que se generan. Hay una parte de transfer que es obligatoria. No concibo que ninguna herramienta no ponga en marcha algún tipo de acción para que los jóvenes puedan moverse entre laboratorios, que puedan vivir opciones diferentes a las que tienen en su propio laboratorio, que aprendan nuevas opciones de trabajo y que se compaginen entre ellos, porque al final es que nos unamos. Y no, el unirse no quiere decir que estemos en la misma ubicación física, porque hoy por hoy lo estamos demostrando con el congreso de ahora. Yo estoy hablando desde mi casa en Murcia. Cada uno está en un sitio diferente y todos estamos conectados. Ya no vale eso de que es que estamos lejos. No estamos lejos. Todos estamos conectados. Y por último, hay una cuarta pata que la he situado ahí de esta EJP Soil, que a mí, sinceramente, me ha preocupado y me ha agradado que esté dentro de este tipo de conciertos. Yo al principio apostaba poco, pero me he dado cuenta que la parte de armonizar datos ha sido comentada en la primera charla
y además con bastante acierto, creo yo, todo lo que se trata de armonizar datos, de producir datos de calidad. Yo me he dado cuenta de lo difícil que es eso, lo complicado que resulta, las diferencias que hay entre países. Para producir datos de calidad es fundamental, porque si no, no viene al caso disponer de bases de datos, ni viene al caso establecer modelos que nos puedan predecir en algún momento lo que va a pasar. Necesitamos producir datos, pero de calidad. Y eso pasa porque tenemos que conocer muy bien qué datos son los que producimos, cómo son de puntuales, si son globales o no son globales. Vemos las discrepancias que existen entre países. Cuando uno habla de la cantidad de datos de forma global, numérica, no se da cuenta que es que hay países que, bueno, generan muchísimos datos y otros que generan poquísimos datos. Y eso es una lacra para mantener como Europa una estructura global que nos sirva a todos los países europeos. Y eso hay que solucionarlo. Los diferentes métodos analíticos utilizados, no vuelvo a hacer comentario en eso. No puede ser que sigamos todavía en esa cola. Quizá habría que establecer alguna especie de guía casi obligatoria para que los muestreos sean coherentes, los análisis sean coherentes y todos podamos ponernos las pilas en ese sentido. Y os voy a decir una cosa. Por desgracia, nuestro país es de los que se tiene que poner las pilas en ese sentido, pero mucho. No voy a hablar del Green Deal porque ya lo ha comentado perfectamente Ana y creo que os queda claro a todos. Sí voy a entrar en un pequeño comentario en torno al tema de la biodiversidad, porque eso, Europa está tomando una conciencia enorme de la importancia de la biodiversidad y de los suelos sobre esa biodiversidad. Si hiciéramos una búsqueda en Easy Web of Science así ligera sobre los 9 últimos años, 8 últimos años, ahí ya se encuentran cantidad de publicaciones y vemos una cosa. Yo me he entretenido a ver esas publicaciones donde se encuadran, Ecology, Environmental Science, de acuerdo, pero lo poco que hay de agricultura y la necesidad que va a haber de aportar información sobre suelos agrícolas. Hay una explicación. La dificultad es muchísimo mayor, pero nuestra obligación es generar información en todos los ámbitos del suelo. Y el agrario es uno de ellos y cada vez tiene más importancia. Esa información, cuando queremos hablar de biodiversidad, pasa por el microbioma. Se habla muchísimo del microbioma del suelo, similar a lo que al microbioma humano, de acuerdo, todo eso está muy bien. Conocemos muchas cosas del microbioma. Se hizo una gran apuesta europea en un laboratorio junto con la Universidad de Estonia, en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular. Se manejaron 50 y tantos mil muestras. Bueno, se vieron cosas sumamente interesantes. Se vieron cómo la batalla entre los hongos y las bacterias pasa en todos los tipos de suelo para que prevalezca una sobre otra, generan sus propios antibióticos para cargarse a las de al lado y es, bueno, sumamente interesante ver cómo se adquiere información en todo esto. Desde luego esa información yo creo que no es generalista, no se puede generalizar. Hay muchos microbiomas, igual que hay muchos tipos de suelos, y eso implica que la biodiversidad del suelo se complica, implica que se complica. Las técnicas analíticas también, como las veremos ahora, y todo eso pues pasa porque, bueno, si queremos hablar en el aspecto claramente de biodiversidad del suelo, pues aquí tenéis un ejemplo de las técnicas que se pueden usar, desde técnicas de actividad, pasando por técnicas de biomasa microbiana, hasta la de la diversidad clarísima de lo que se conoce como biodiversidad, que puede ser funcional, estructural o genética, y todo eso conlleva una serie de técnicas que hay que conocerlas, que trabajan ahora mismo al amparo de las ómicas, que desde luego hay que saber claramente qué me están diciendo, y eso a lo mejor es una de las cosas por las que tenemos que preocuparnos más. Simplemente un detalle, cuando se habla de genómica, pues bueno, da una información muchísimas veces que es más descriptiva que otra cosa, pero no consiste en saber qué es la descripción que me da la genómica, sino cuál de esas poblaciones verdaderamente funcionalmente está útil.
Ahí hay que pasar ya a otras fases, como es la proteómica, como es algunas otras técnicas que hoy día están de transcriptómica que pueden dar información en ese sentido. Todo no es tan fácil, no es tan fácil. En la proteómica que se implicó mi grupo de investigación hemos tenido muchísimos problemas simplemente para extraer proteínas del suelo de una forma eficaz, solo para eso. Se han hecho trabajos como este que muestro aquí, de Delgado Vaquerizo, publicado en Science, muy buen trabajo sobre el total de bacterias de una gran cantidad de suelos de distintos puntos del globo. Y bueno, pone de manifiesto, desde luego, que hay unos pocos filotipos que condicionan numéricamente la cantidad de bacterias que podemos decir. Casi el 2% solo de esa biodiversidad como tal está en valor absoluto en lo que es cantidad incorporada en todos nuestros suelos. Muy interesante, muy llamativo, hecho en falta de nuevo que se acerque más al ámbito agrario, y vuelvo a decir que es por la dificultad que tiene. Aunque hoy día se encuentran muchísimos trabajos sobre suelos agrícolas y el microbioma de esos suelos agrícolas, qué es lo que aporta, todo el mundo va detrás de la piedra filosofal, de decir que yo soy capaz de manejar los microorganismos para hacer lo que yo quiero que hagan, y ojalá en un futuro eso seamos capaces de hacer, de mover las poblaciones microbianas hacia esa sostenibilidad, hacia esa fertilidad que necesitan los suelos. Ojalá se han hecho cosas, hay muchos avances, falta mucho por hacer y falta muchísimo por conocer. Sobre todo, lo que creo que tenemos que tener muy claro es que hemos de ser conscientes de que cuando trabajamos en este tipo de técnicas o en este tipo de ámbitos como es en los de biodiversidad, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos caracterizando, conocer qué procesos son los que se están llevando a cabo, saber si podemos manejar o no los microorganismos. Cuidado, se habla mucho, como digo, y no es fácil. Ojalá podamos trabajar a la carta en ese sentido en un futuro, ojalá. Hay dificultad para trabajar en temas de suelos agrícolas. La dificultad, no tengo por qué decirosla, está clara. Manejos diferentes, riesgos diferentes, fertilizaciones diferentes, etcétera. Todo eso conlleva una cantidad de problemas que en suelos naturales, entre comillas, o forestales se tienen en mucho menor grado. Pero es necesario que entremos ahí. Es necesario aportar datos en todo eso para que las bases de datos se surtan de ese tipo de información y se llegue a ejemplos como este. Sabemos que la biodiversidad del suelo tiene una clara implicación en la fertilidad de los suelos. Tenemos que aprender a manejar los suelos para que sean sostenibles y que sean, bueno, pues de la mejor manera posible, dar la máxima producción con el menor peligro para los recursos naturales que se implican dentro de ese ámbito de suelo. Y podemos hacerlo, sabemos hacerlo y podemos hacerlo. Para ir terminando, ya simplemente indicaros que la Unión Europea lo pone de manifiesto. Dentro de esa agricultura y el suelo implica una agricultura que es necesario, se vuelca mucho en los agroecosistemas. Los que trabajamos en este ámbito lo sabemos muy bien. Se vuelca mucho entre agricultura y medio ambiente y en la introducción de orgánicos en el suelo y el manejo de esos agroecosistemas para que cada vez haya menos input de insumos que sean de índole exclusivamente mineral. Quizás se pase, como en este trabajo, no de golpe de un sistema sumamente convencional a un sistema de lo que se llama agroecosistema. A lo mejor hay que pasar por una opción intermedia de usar organominerales en algún momento, etcétera, pero el final... el final no, pero una de las opciones que hay al fin es lo que ha hecho la Unión Europea, la Comisión Europea, un plan de acción para el desarrollo de la producción orgánica. Va a apostar, que lo sepáis, el 30% del presupuesto de la UE de los próximos años va a ir a acciones de este tipo, de sistemas agroecológicos sostenibles. Está convencida la Unión Europea de que el 30% de la biodiversidad está en mayor grado en los agroecosistemas que en los convencionales, que beneficia, por supuesto, a polinizadores, que va en favor de la agricultura sostenible y de la introducción de orgánicos de calidad en esos suelos y restringe el uso de fertilizantes sintéticos y plaguicidas. Creo que va a ir por aquí gran parte de lo que el futuro nos depara.
Y si yo tuviese que hacer algún tipo de esquema final de todo esto, pues ya lo hemos comentado, los servicios ecosistémicos que ofrece el suelo, la sostenibilidad obligatoria, hay que ir a una gestión de suelos que haga obligatoria la sostenibilidad de esos sistemas, salud del suelo y alimentos. Acordaros, la nueva misión de Europa va a generar cantidad de oportunidades dentro de este ámbito. El carbono orgánico exógeno para suelos, lo sabemos, lo hemos visto ya dentro de lo que acabamos de ver, de los agroecosistemas de interés, la biodiversidad del suelo, el estudio del microbioma, todo eso va a estar en aumento en los próximos años, seguro, y todo va a generar una agricultura, como decía antes, inteligente y muy ligada al clima. Hay que aprender que nuestra agricultura y en general nuestra gestión de suelos pasará por una adaptación a ese cambio climático y por una mitigación dentro de lo que sea posible de dicho cambio climático. Todo esto no va a ser posible si no nos basamos en la investigación. Es imposible, podemos marcar las normativas que queramos, por desgracia algunas de ellas no se apoyan como deberían de hacer en la generación de conocimiento, pero soy de los que creo que si no ponemos encima de la mesa una verdadera generación de conocimiento por nuestra parte, nunca obligaremos a las administraciones a que tomen decisiones coherentes porque no les estamos convenciendo con datos, que lo que hace falta, y con investigación, a que lo que deben de hacer tiene que ir por este camino, tanto en el ámbito no agrícola como en el ámbito agrícola. Hay que mirar al medio ambiente en todos los sentidos y hay que apoyarse obligatoriamente en la innovación y en la biotecnología. Creo que no quedan tampoco muchas opciones de futuro. Siempre hay futuro para todo, para todo. Yo lo que intento trasladaros es cómo yo veo que el futuro de la Unión Europea se está moviendo dentro de los que nos dedicamos a la investigación en la ciencia del suelo. Hay mucho más de esto, mucho más de esto. He hablado antes de los agroecosistemas y he dicho que el 30% del presupuesto se va a dedicar a eso, pero falta un 70%, que es para otras cosas. Entonces no quiero indicar que esto es lo único, no, es algo en lo que yo noto claramente y todos lo notamos que se está moviendo la ciencia del suelo y algunos aspectos verdaderamente son de interés. El almacenamiento de carbono en el suelo, los servicios ecosistémicos, la sostenibilidad, todo eso es básico. Yo por mi parte, nada más, si alguien tiene alguna pregunta, o si no, ya mis datos los tenéis, creo, todos, para cualquier cosa que podáis necesitar, ya sabéis. Muchísimas gracias, Carlos. Siempre es un placer escucharte. Bueno, yo creo que has, y creo que la audiencia estará de acuerdo, que has desgranado perfectamente las perspectivas futuras de nuestra disciplina y has completado de forma magnífica también las cosas que ha expuesto Ana anteriormente. Y bajo mi punto de vista nos llevamos una imagen, bueno, bastante esperanzadora, ¿no? para el futuro, y ojalá sea así y que haya una concienciación unánime, ¿no? en toda la población. Ojalá. Ojalá. Sí. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Voy a consultar el chat. Montse Díaz Raviña, hola, ¿cómo estás, Montse? Te da la enhorabuena por tu magnífica charla. Envidia tu visión optimista, que no comparte debido al problema de la financiación en época COVID y a la motivación de los investigadores. Ella pregunta si pudieras concretar un poco más tu visión de futuro en España en el marco del Consejo y de la universidad, sobre todo en centros de investigación medianos y pequeños, no competitivos, como es el caso de la mayoría. Y a ver si la convences. Bueno, a Monse la conozco ya mucho tiempo y convencerla es complicado, es complicado de convencerla. Pero
Primero, en la época de la COVID que hemos pasado, bueno, es una época que hemos tenido que volcar esfuerzos en investigación como país, donde los hemos volcado, y creo que era más que necesario y más que justificado el hacerlo. Lo que pasa es que no nos olvidemos que la COVID, por suerte, pasará, entre comillas, estamos ya bastante cerca, y después todos vamos a seguir queriendo comer y disfrutar de nuestros suelos, entre otras cosas, como tenemos que hacerlo. Y ahí nos vamos a ver obligados a que hay otros tipos de investigaciones que hay que ponerlas en marcha. Por desgracia, pues yo en eso estoy de acuerdo con Monse, la COVID ha puesto de manifiesto la importancia de la investigación en general y luego a veces no se ve eso reflejado a nivel de calle, como yo digo, de los investigadores de calle. Respondiéndole a Monse, vamos a ver, el Estado nuestro, español, tiene su agencia estatal de investigación, genera los proyectos que genera y esos proyectos son utilizables por todos los grupos de investigación que en el país pertenezcan a centros más grandes o más pequeños. Obviamente, los centros que son más pequeños pues tienen quizá menos capacidad de acceder a algunas de las zonas donde la Agencia Estatal de Investigación pone medios. Pero, bueno, todos los que hemos estado en sistemas de evaluación sabemos que se conceden proyectos de investigación de una forma y de otra. Yo soy partidario, y cada vez lo he sido, yo he estado coordinando el área del Consejo de Ciencias Agrarias y he estado coordinando en la Agencia Estatal de Investigación, Agricultura y Forestal, y yo soy partidario de los grupos grandes. Soy partidario porque creo que la investigación en solitario no va a tener mucho sentido. Eso no quiere decir que no haya que hacer investigación en solitario, pero hay que tener una visión más amplia de todo eso. Y el estar en un instituto pequeño, Monse, no conlleva que no se pueda abrir hacia otros tipos de opciones. Yo he defendido cada vez más los grupos intercentros e interuniversidades y opciones de diverso tipo donde los grupos se puedan abrir en ese entorno, no tienen por qué estar ubicados en el mismo sitio porque compartamos un mismo material y un mismo equipamiento científico. Eso está muy bien, pero yo puedo tener un grupo que me una enorme afinidad científica con grupos de otros sitios donde me puedo coordinar con ellos perfectamente y podamos formar nuestro propio grupo de investigación a la hora de pedir proyectos, etcétera. Y eso va a ser casi obligado en el futuro. Si no queremos, bueno, pues está alguna investigación que cada vez será más costoso salir hacia Europa. Europa nos está obligando a eso, Entonces, yo creo que todos tenemos que tomar nota y poner de nuestra parte. ¿Que es complicado? Sí. ¿Cómo veo yo el futuro muy cercano? Pues lo veo parecido a lo que tenemos ahora. Ojalá me equivoque, ahora va a haber un dinero extra que viene a Europa, aparte se va a emplear en todo en el ámbito de investigación. Habrá que ver lo que va a lo que a nosotros nos interesa o no nos interesa, pero bueno, yo creo que es un momento que no podemos estar, no es que sea optimista, tampoco soy excesivamente optimista con ciertas cosas, pero en esto lo que estoy viendo es que yo he estado colaborando en proyectos en Europa desde hace muchos años, muy poco caso se nos ha hecho en el suelo y ahora cada vez que vas a Europa es que cuando ven que haces suelo, bueno, pues te abren muchas puertas, muchísimas puertas y eso tenemos que aprovecharlo dentro de nuestro ámbito. Que seamos capaces de hacerlo con grupos más grandes, más pequeños, en un instituto o en otro, no sé, no es fácil. Tendremos que intentar poner de nuestra parte todo lo que sea, pero creo que es un momento bastante adecuado para eso. El ministerio lo sabe, el ministerio cada vez llegan más proyectos del ámbito del suelo dentro de lo que tiene la Agencia Estatal de Investigación y bueno, y de hecho la EJP Soil, como os he dicho, bueno, pues no es abierta, está el CSIC y el INIA, como he comentado, pero abre puertas a proyectos europeos de futuro y ahí es donde está la demostración de cómo se está viendo todo esto. Pero yo reconozco que no es fácil, también acepto que en ciertas universidades o en ciertos institutos de investigación es más complicado que en otros, pero en general la perspectiva yo no la veo mala para el ámbito de ciencia del suelo y así es como lo he indicado. Muchas gracias. Da gusto escuchar una opinión optimista
sobre el futuro. No sé si Montse quiere decir algo al respecto. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya levantado la mano? Creo que no. A Monse la has convencido, así que estupendo. Bueno, esperemos que lo medite y mañana veremos, a ver. Vale, reflexionamos. Pues bueno, si no hay más preguntas, simplemente por mi parte dar de nuevo las gracias a los conferenciantes de esta sesión y por sus interesantísimas presentaciones. Y a mí dar las gracias a la organización del Congreso por haberme invitado a moderar esta sesión. Habéis hecho un trabajo maravilloso y os quiero felicitar por la calidad de todas las presentaciones, de todas las charlas, del sistema informático que habéis utilizado, que va a ser un ejemplo. Y yo se lo estoy enseñando aquí a todos mis compañeros que tienen diversos congresos online. Y nada, simplemente espero que la próxima vez pues, nos veamos personalmente y no a través de la cámara, pero creo que ha sido todo un éxito que podamos estar aquí compartiendo estos dos días. Cada uno en su casa, cada uno en un sitio diferente, pero con una interacción súper fluida. Así que enhorabuena y doy paso a los organizadores para el acto de clausura.